Estados Unidos está rompiendo récords en la producción de petróleo, extrayendo más crudo que cualquier otro país en la historia. Sin embargo, muchos se preguntan si esto es así. ¿Cómo es posible que la nación estadounidense aún no haya logrado la independencia energética completa? Para sorpresa de muchos, Estados Unidos encabeza la lista de los mayores productores de petróleo del mundo. El año pasado, produjo aproximadamente 21 millones de barriles diarios, casi el doble que Rusia o Arabia Saudita por separado. Esto contrasta con la idea, extendida por décadas, de que el país norteamericano depende del petróleo extranjero, aunque curiosamente, en cierto modo, sigue siendo verdad. Después de China, el país norteamericano es el segundo mayor importador de crudo global, comprando a unos 15 países, incluyendo Canadá, México, Ghana y Arabia Saudita. A pesar de esta producción masiva, Estados Unidos exporta cerca de 4 millones de barriles diarios de su propio petróleo y luego importa 6.5 millones de barriles diarios de otros países. Aún es más sorprendente destacar que si bien la nación estadounidense produce más petróleo diariamente que potencias como Arabia Saudita o Rusia, el país ocupa el 11º lugar en reservas probadas, con unos 36.5 mil millones de barriles. Países como Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irán lo superan significativamente en sus reservas. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Por qué esa aparente contradicción de importar algo que ya produce en grandes cantidades? La respuesta contiene varios componentes. Sin embargo, hay una razón bastante práctica que podemos destacar sin ir muy lejos. A diferencia de países como Arabia Saudita, que buscan controlar su producción para mantener los precios estables y altos, ya que todo su PIB depende del crudo, a Estados Unidos no le interesa mantener los precios del petróleo altos. De hecho, prefiere que sean lo más bajos posible. Como gran consumidor de petróleo, el país se beneficia de precios bajos. ¿Y cómo logra eso? Explotando agresivamente sus reservas, produciendo tanto como puede para llenar el mercado y empujar los precios hacia abajo. Ha sido este enfoque, junto con un avance tecnológico clave, que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo. Pero esto no acaba ahí. Esa es solo una razón. Primero debemos entender que Estados Unidos ha usado el petróleo como arma estratégica desde hace décadas. El petróleo se convirtió en un recurso militar crítico a principios del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, quedó claro que la dependencia de otros países dejaba a cualquiera en una posición muy riesgosa. En otras palabras, cada país quiere depender lo menos posible de otros. Esto impulsó al gobierno estadounidense a invertir masivamente en la producción nacional, lo que llevó a que estados como Texas, Oklahoma y California se convirtieran en grandes centros de producción. En los años 50, Estados Unidos vivía un gran auge económico. La construcción del sistema de carreteras interestatales permitió que más personas usaran automóviles, lo que disparó la demanda de petróleo. Aunque el país producía su propio crudo, pronto no fue suficiente. Para cubrir la creciente necesidad, comenzaron a importar petróleo más barato del Medio Oriente. Esta dependencia del extranjero generó preocupación en el gobierno, que temía que una interrupción del suministro pusiera en riesgo la economía. Por eso, en 1959, el presidente Eisenhower impuso cuotas a las importaciones de petróleo para proteger a los productores nacionales y reducir la vulnerabilidad energética. Sin embargo, al entrar en los años 70, la situación se complicó. La producción nacional empezó a disminuir, mientras que el consumo de todo lo relacionado con el petróleo seguía aumentando. Esta creciente dependencia quedó expuesta en 1973, cuando varios países árabes impusieron un embargo petrolero contra Estados Unidos por apoyar a Israel en la guerra. La crisis provocó escasez, aumento de precios y caos económico, demostrando lo frágil que era el modelo energético del país. Pero como una magistral respuesta a lo sucedido con los árabes, en 1975 Estados Unidos creó la Reserva Estratégica de Petróleo, un enorme depósito de emergencia para usar en futuras crisis. También se impulsaron medidas para reducir el consumo y aumentar la seguridad energética, aunque es necesario decir que el temor a nuevas interrupciones no desapareció. Por eso, en enero de 1980, tras la revolución en Irán y una segunda crisis del petróleo, el presidente Jimmy Carter dio un giro sorpresivo a la política energética.
declaró que el petróleo del Golfo Pérsico era vital para los intereses nacionales de Estados Unidos, en lo que se conoció como la Doctrina Carter. A partir de entonces, el país mantendría una fuerte presencia militar en la región, con portaaviones y flotas navales dedicadas a proteger las rutas de transporte de petróleo, especialmente el estratégico estrecho de Hormuz. El objetivo era claro: asegurar que el petróleo siguiera fluyendo sin interrupciones hacia los mercados globales. Tras la Doctrina Carter, la década de los 80 vio una disminución temporal de las importaciones gracias a la conservación y nuevas fuentes. Sin embargo, el bajo precio del petróleo llevó a una complacencia que, en los años 90, hizo que el consumo de petróleo aumentara nuevamente, incrementando la dependencia de Estados Unidos de las importaciones. En 1990, la invasión de Kuwait por Irak volvió a exponer esta vulnerabilidad, y Estados Unidos, sin sorprender a nadie, lideró la Guerra del Golfo para asegurar el suministro mundial. Así fue como la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos fue utilizada por primera vez durante este conflicto. Ya para el 2005 el país importaba alrededor del 60% de su petróleo, la mayor dependencia registrada. La creciente demanda global impulsó los precios a un récord en 2008, pero como era de esperarse, un cambio importante se estaba gestando en la industria petrolera de Estados Unidos. Alrededor de 2009, la producción de petróleo de la nación, que había estado en declive desde los 70, comenzó a aumentar de nuevo gracias a la combinación de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, el famosísimo fracking. Este cambio drástico redujo las importaciones de petróleo del país a lo largo de la década de 2010, llevándolo, en 2019, a convertirse por primera vez en un exportador neto de petróleo. La nación estadounidense ahora produce la mayor parte del petróleo que necesita y depende de las importaciones solo para una pequeña porción. Pero hay una razón clave por la que Estados Unidos no puede dejar de importar el crudo por completo: la calidad del petróleo y los problemas logísticos. Si hay algo claro acerca del petróleo, es que no todo el petróleo es igual, y la independencia energética no es tan simple como solo perforar y usar. El petróleo crudo varía en densidad y contenido de azufre, describiéndose como ligero o pesado, dulce o agrio. El petróleo que Estados Unidos produce hoy es mayormente ligero y dulce. En contraste, el petróleo que el país tradicionalmente importa, de lugares como las arenas petrolíferas de Canadá, es generalmente pesado y agrio. Aquí radica la complicación. La mayoría de las refinerías de petróleo de Estados Unidos, especialmente en la costa del Golfo y el Medio Oeste, están diseñadas específicamente para procesar crudo pesado y agrio. Se estima que casi el 70% de la capacidad de refinación de la nación está optimizada para estas calidades más pesadas. Si solo se les da petróleo ultraligero, estas refinerías se subutilizan y producen más gasolina de la que el mercado necesita y menos de otros combustibles necesarios. Así, el auge americano con su petróleo ligero y dulce crea un desajuste. Las refinerías estadounidenses todavía necesitan crudo más pesado para mezclarlo con el petróleo ligero y mantener su producción equilibrada. Por ejemplo, en 2022, aproximadamente el 69% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos fueron de tipos pesados, y Canadá suministró cerca del 61% de estas. Estos petróleos pesados y ligeros no son intercambiables, se complementan en el refinado, lo que ayuda a que las refinerías funcionen de manera eficiente y obtengan mejores ganancias, ya que el petróleo pesado suele ser más barato. Modificar las refinerías para procesar solo el petróleo ligero y dulce del país implicaría costos históricos enormes e incluso varias décadas de retraso. Mientras el crudo pesado siga siendo abundante y asequible, es más barato y fácil para Estados Unidos seguir importándolo. Pero aún cabe preguntar: ¿por qué exportar su petróleo ligero al mismo tiempo? Algunos ya sabrán que el auge del crudo ligero creó un problema de exceso. Décadas atrás, desde 1975 hasta 2015, una ley estadounidense prohibía la mayoría de las exportaciones del crudo. Sin embargo, entre 2014 y 2015, el país produjo más crudo ligero del que las refinerías estadounidenses podían procesar eficientemente. Para evitar que los productores tuvieran que reducir peligrosamente su producción, el Congreso levantó la prohibición de exportación en diciembre de 2015. Casi de inmediato, los envíos de crudo ligero estadounidense comenzaron a dirigirse a Europa y Asia. Actualmente,
Estados Unidos importa aproximadamente 6 millones de barriles diarios de petróleo, en su mayoría pesado, mientras que exporta varios millones de barriles diarios de petróleo de esquisto, más ligero. Pero incluso, más allá de la química del crudo, la geografía y la logística son otras razones prácticas para las importaciones. La infraestructura petrolera de Estados Unidos se construyó basándose en flujos históricos, no en los patrones actuales del fracking. El auge del esquisto añadió enormes volúmenes de petróleo desde lugares inesperados, creando cuellos de botella en la infraestructura existente. Por ejemplo, la costa este de Estados Unidos tiene poca producción y capacidad de refinación. Aunque podría obtener petróleo de Texas, la ley Jones, que exige que la carga nacional viaje en barcos con bandera estadounidense, más caros, hace que a menudo sea más barato para las refinerías de la costa este importar petróleo en tanqueros desde lugares como África Occidental o Medio Oriente. De manera similar, a veces es más económico importar gasolina o diésel de Europa. Estos desafíos logísticos y regionales explican por qué ciertas partes de Estados Unidos aún dependen de las importaciones. La infraestructura energética no cambia de la noche a la mañana y su renovación masiva sería extremadamente lenta y costosa. Además, la flexibilidad de las importaciones ayuda a mantener el sistema estable durante crisis inesperadas, como un huracán en el Golfo de México o ciberataques a oleoductos, asegurando que las interrupciones locales no generen escasez a nivel nacional. Considerando todo esto, queda claro por qué usar solo petróleo propio no es una opción práctica para Estados Unidos. El petróleo es parte de una red global compleja. El sistema energético estadounidense evolucionó para combinar la fortaleza interna con la integración global. De hecho, ya desde 2025, Estados Unidos no tiene que depender del petróleo importado, pero elige hacerlo porque tiene un sentido estratégico. La nación norteamericana se beneficia de tener suficiente petróleo nacional para su seguridad y al mismo tiempo el muy importante acceso a los suministros globales. Los responsables políticos, al menos por ahora, buscan mantener ese equilibrio cuidadoso.